casa, digo, y la escuela está allá. ¿A qué hora viene? ¿A la mañana o a la tarde? A la mañana. ¿A qué hora? A las 9. Ah, bueno, a esa hora ya tendríamos que haber salido entonces. Bueno, con permiso. A las 9. Ay, Pero bueno. Más vale maña que fuerza. hoy fue más maña que fuerza. Gracias al director y a todas las profesoras de acá. Justo estaban en reunión. Preguntamos y muy amablemente dijeron sí, les vamos a dar un aula para que puedan descansar y no pasen frío. Tal cual. Más vale maña que fuerza. Últimamente, ¿no? Ahí está. Pero tendrías que bañarte antes de... Sí, bueno, me querían desenredar el Está pelo bien. primero. Yo no tengo mucho pelo, así que bueno, solamente ahí- con Karen. Ahí no le van a poder peinar nada. ¿Qué me ibas a preguntar? Ah, ¿qué me ibas a preguntar? ¿O qué me estabas por decir? ¿Se van a dormir ahora o más tarde? Ya está todo oscuro, no se ve nadie, mira. O sea, hay que ir a Fue un lindo, volver a la casa. lindo atardecer. Y ya voy a ir a cerrar la ventana así también, así ya. Ah, está todo oscuro. Bueno. Ah, que está frío. Vamos a buscar el sol. Rápido, rápido. Está duro para lavarse la cara. Y todo se calmó el viento. Perdón, no tiene frío.
Adiós, que vaya muy bien. Adiós, niños. Bueno, otro día. Qué noche fría, afortunadamente tuvimos. Ay, tienes mucho reparo, techo, puertas, ventanas, paredes. Gracias. Vos tenés unas lindas, a ver. Ah, me No quedaron sé, las te quedan re lindas las trencitas. Me quedaron las trenzas que me hicieron las niñas ayer. Por hoy van a sobrevivir. Espero conseguir donde lavarme la cabeza esta noche. Pero bueno, vivimos el típico clima de acá, las noches frías, despejadas, sin viento, y ahora el sol pica y ya a medida que pasa el día va soplando cada vez más fuerte el viento desde el oeste. Sí, igual. Pica y no pica, es medio traicionero porque el frío, no sé, no lo sienta, entonces te desabrigás, quedás todo colorado. Pero la cara seca abrigarse. tenemos. Hay que abrigarse todo el tiempo y taparse porque sí, el sol es traicionero acá. Ah, está fresco. Quisiera ir con guantes con dedos. Cualquier momento los cambios. Gracias de nuevo a toda la comunidad. Gracias a Ronald, el director, y a todos los niños, me hicieron pasar un momento muy lindo. Tolapalca. Tolapalca. Vamos. Vámonos. Después de varias semanas subiendo la cordillera oriental, finalmente estamos alcanzando el ansiado altiplano boliviano, una de las regiones habitadas más altas del planeta. Esta enorme meseta andina se ubica entre dos grandes cordones de la cordillera de los Andes en Bolivia, la cordillera occidental, cercana a la frontera con Chile, y la cordillera oriental, la cual atraviesa buena parte del centro y sur del país. La altitud promedio del altiplano ronda los 3.700 metros sobre el nivel del mar, aunque muchas zonas superan ampliamente los 4.000 metros de altura. Esta región ocupa aproximadamente una cuarta parte del territorio boliviano y concentra algunas de las ciudades y poblaciones más altas del país. El paisaje está dominado por extensas planicies, salares, lagunas de altura y montañas que pueden observarse a cientos de kilómetros de distancia, generando una sensación de inmensidad muy característica de esta región. El clima es frío y seco durante gran parte del año, con fuertes vientos, gran amplitud térmica y una vegetación escasa, adaptada a las duras condiciones de altura. El altiplano ha sido habitado desde tiempos ancestrales y todavía conserva una profunda identidad cultural ligada a los pueblos andinos, la agricultura de altura y la cría de animales como llamas, alpacas y ovejas. Detrás mío se encuentra el embalse Tacagua y enfrente la represa Tacagua, ambos sobre el río homónimo, un río intermitente
con gran caudal durante la temporada de lluvias y muy poco o prácticamente nada en las temporadas secas. Esa es la función justamente de este embalse, acopiar el agua en esa época de mucho caudal para que durante todo el año las comunidades cercanas a Chaliapata tengan agua tanto para consumo humano, también para sus animales y para sus cultivos. Llegamos a Chaliapata, un punto al menos para mí fundamental, porque acá estamos ya plenamente, íntegramente en el altiplano. Una vez que dejamos la represa, ¿cómo era? Tacagua. La represa Tacagua, hicimos una pequeña loma y ahí ya se abrió toda la inmensidad. Es un paisaje que nosotros ya teníamos muy conocido. De hecho, se pueden ver montañas acá a lo lejos, el volcán Tunupa, hacia donde vamos se podía ver a lo lejos, cosas que desde Sucre no se podía. Y bastante planicie. Bastante planicie, y ya yo siento como que estoy en casa, porque ya visitamos tantas veces el altiplano boliviano y bueno, ya había hambre. Ay, sí, no, ya pan con queso no iba más. Necesitamos algo polenta. Anoche comimos un tomate cada uno y unas galletitas con picadillo, así que y mate, pero no es porque no teníamos comida, sino porque no queríamos no queríamos cocinar, porque hacía mucho frío y estábamos con una flojera importante. Y una necesidad de acostarnos rápido, pero bueno, ahora sí, a juntar energía con un almuercito. Comer, a comprar unas cositas porque esto sigue aprovechando la planicie. Sí, y acá Chaliapata es una de las ciudades más grandes de las que vamos a cruzar, entonces va a ser más fácil conseguir las cosas que necesitamos, así que vamos a aprovechar. En Chaliapata fue que dejamos atrás la ruta nacional 1 y tomamos esta ruta, la número 30, ruta que va en dirección sur hacia la ciudad de Uyuni. Nosotros un poco más adelante vamos a tomar una arteria de esta misma ruta para entrar al salar por el norte, desde el cruce hacia el sur. Ya una vez tomamos esa ruta, ya la conocemos, cuando tuvimos que bordear el salar porque estaba inundado. Así que en esta oportunidad, por lo que parece, vamos a tomar el desvío y no va a haber mayores problemas para entrar por el norte al salar. Ya pasamos la localidad de Santiago de Huari, pero elegimos avanzar un poquito más hacia la siguiente comunidad, que es un poquito más chiquita, y ahí hacer noche.
pelos despeinados. Despeinada pero con el cabello limpio porque encontré una canilla. No, me toca a mí. Uy, acá está calentito. Allá en el fondo creo que hay menos piedra. Villaverde es una pequeña comunidad rural cercana a Chaliapata, en el sur del departamento de Oruro. El paisaje del lugar permite dimensionar la inmensidad del altiplano boliviano. Kilómetros de llanuras abiertas, donde pequeñas poblaciones aparecen dispersas entre caminos, campos y corrales. La vida en esta región está profundamente condicionada por la altura, el clima y las grandes distancias. Aún así, comunidades como Villaverde continúan sosteniendo formas de vida tradicionales vinculadas al trabajo rural y a la cultura andina. Qué lindo atardecer nos regaló este día, sin vientos raramente. Fue por uno de los motivos por los cuales no queríamos dormir en esta glorieta hermosa, un kiosco muy grande, porque pensábamos que iba a haber viento, pero no fue así. Tranquilo, no hace tanto frío, porque obviamente es el viento a veces el que es más frío que el clima ambiente. Y como decidimos no dormir en este kiosco, en esta glorieta, Pedro, con quien estuvimos hablando, persona que es oriunda de acá, nos dijo que mejor para no pasar frío podemos dormir en ese salón en construcción. Y la verdad que ahí el clima está muy bueno. Yo todavía ando desabrigado, incluso me mojé un poco, me lavé y no estoy sintiendo frío recién ahora que bajó el sol. Pero ahí dentro de la construcción está excelente. Realmente deseo que tengamos todos atardeceres así en los días que se nos viene, sin viento, para apreciarlo mucho más tranquilos y no solamente un ratito y tener que meternos dentro de la carpa. Me parece que estoy pidiendo mucho, pero nunca se sabe.
Hasta el pasillito. Una puerta más para acá. No sé qué debe ser hasta el agua por abajo. Muchas gracias por decirnos. No se olviden por acá. No, ahora ya sabemos. Villaverde ya está. ¿2 veces? Gracias por la amabilidad, gracias. Yo sí 2 veces. Gracias por la amabilidad, gracias. Gracias. No. Muchas Esta gracias. es la Bueno, sexta vez por Bolivia que estamos. Somos vecinos argentinos, pero siempre nos gusta venir. Claro. Y el altiplano es algo que siempre le digo a ella. A mí me encanta, no sé por qué, pero tiene algo que no, y me gusta vinimos, sufrir el viento. no, y vinimos Señora, tantas veces, pero es un placer, increíble gracias. Siempre que algo por conocer. Vaya muy bien. Porque Bolivia es tan grande, Señora, tan un placer. diverso, que Gracias. uno puede estar una vida conociendo el país. Así que seguramente volveremos. No, por supuesto. Muchas Gracias por la gracias, que amabilidad. tengan una jornada. Gracias. Muchas gracias. Alcohol. Alcohol de caña. Ah, alcohol de caña. Alcohol de caña, sí. Poquita más. Ah, eso vamos a guardar. Poquita. Fuerte como patada en los dientes. Qué Voy a bueno. llevar coca. Ah, Muchas gracias. Espera, que yo tengo bolsita acá. whisky boliviano, un placer. Uy, qué rico. Las voy a Guardar la coquita, sí. La llevo acá. Ya cuando haga la noche. A ver si aprendemos a coquear una suerte. Este es más para acostarse a dormir que para empezar a pedalear, Ahí, me lo parece. pongo acá y lo llamo. Gracias. Para pedalear más. Uf, ¿Que me quemó? Muchas gracias. ya me saco la campera, me acaloré. Gracias. Nos vino bien para calentar el cuerpo. Voy a guardar, lo pongo acá. Arrancamos la nueva jornada mucho más descansados que los días anteriores. En primer lugar porque dormimos muy bien aquí en Villaverde, gracias de nuevo a toda la comunidad que nos permitió quedarnos aquí. Y en segundo lugar porque el día de ayer no fue tan duro, no tuvo tanta exigencia, fueron varios kilómetros, un poco más de 90, pero mayormente en plano. Tuvimos apenas unas subidas al inicio de la jornada, pero mínimas. Y sacamos la cuenta que el día que salimos de la cabaña cerca de Sucre, ese día y los 2 días siguientes hicimos 94 kilómetros en 3 días y ayer hicimos 90 en 1, la diferencia que hay cuando hay subidas o cuando es mayormente plano. Y además el tema de esas subidas que eran subidas muy empinadas y como son en altura también nos costaba reponernos. Y Cruz anoche se puso a sacar la cuenta y desde Camiri, que es donde más o menos empezamos a subir, hasta el día de ayer en acumulado tuvimos 13.000 metros en positivo, es decir que subimos eso. Obviamente también hubieron bajadas, pero bueno, la verdad que subir en altura y con pendientes tan pronunciadas fue difícil. Y ahora sí ya sabemos que por lo menos por un par de días tenemos altiplano, así que lo vamos a disfrutar. Sí, como dice Karen, fue duro, pero la satisfacción de haber empezado obviamente en la parte del Chaco boliviano y empezar a subir por los valles subandinos y después subir los Andes y llegar al altiplano para nosotros es otra etapa ganada, una satisfacción enorme. Anoche, no sé si se lo conté, pues aprovechamos el techo a dormir, pero estaba re feliz de volver al altiplano y más aún de haber superado todo lo que superamos para llegar acá. Sí, de Así hecho, que desde Sucre fue la parte más difícil, diría yo, porque las cuestas fueron mucho más pronunciadas, pero bueno, ya está. Sí, fue duro, pero bueno, es parte del viaje. Cuanto más duro, también es así la aventura y también la satisfacción después de haberlo logrado. Ahora nos sentíamos, como decía ayer, casi en casa porque es una zona que hemos visitado muchas veces, no mucho en bicicleta, pero bueno. No, le decía a Cruz ayer cuando veníamos en esta parte que ya se pone plana, qué increíble que acá es como una planicie que tiene obviamente montañas a lo lejos, pero de pensar que es como así y abajo es todo ondulado y hay un montón de metros y bueno, logramos superarlo y ahora Entonces altiplano. Ayer en realidad como que comenzamos otra nueva etapa, por varios días, como bien decía Karen. Después ya nos va a tocar de nuevo. Vamos a luchar con el viento solamente esta etapa ahora y sí. después va a ser viento y lomas, pero bueno, eso será en unos días. Vámonos. Ay, me quedo tirando acá el pelo. Aprovechemos que este día amaneció con muy poco viento. Justo estaba... Hay que aprovechar. Otra cosa, justo hoy decía nos levantamos temprano porque hoy hay reunión de las autoridades de la comunidad, así que estaban todos presentes, muy amables, la verdad. Gracias. A mí me quedó el calor del whisky. Del whisky boliviano. Yo que no tomo. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Qué gente más amable. Son súper amables todos los de la comunidad. Nos dieron coca también, que seguramente no vamos a hacer un tecito, porque coquear no vamos a coquear. Sí, no sabemos coquear. No es lo nuestro, pero bueno, el tecito a ver si llegamos temprano, donde sea que lleguemos hoy. Lo hervimos y adentro. Bueno, listo, vamos, ya.
tapada porque el sol es traicionero. Adiós. Gracias. Volveremos, volveremos. Ya sabemos, Villa Verde. A la vuelta los espero. ¿Cómo dijo? A la vuelta los espero. A la vuelta los espero. A la vuelta de no sé cuándo, pero... Sí. Es un peligro decir eso con nosotros. Somos re lentos para volver, pero capaz. Pero volvemos. Uy, no, las piernas son otra cosa ahora. Los días anteriores arrancaba como que había pedaleado 20 kilómetros ya. Yo arranqué en el cambio pesado, como si nada. Sí, no, cómo cambia. No va a durar mucho, esto dura unos días por lo menos. Hola, buen día. Como contábamos ayer, la ruta 30 sigue para allá, para Uyuni, la ciudad de Uyuni, 130 kilómetros. Nosotros nos metemos en esta arteria de la misma ruta para agarrar el salar por el norte. Esta ruta ya la conocemos, la hicimos hace que 3 años y medio atrás, en la otra dirección. Cuando veníamos del norte, fuimos a cruzar Coipaz inundado, que es un salar un poco más chico, pero empezamos a bordear el salar de Uyuni, que también estaba inundado, y le buscábamos por dónde entrar y no podíamos porque no llegaba el agua a la pantorrilla, a la rodilla. Y bueno, en su momento llegamos a Ica, Salinas de García y Mendoza, y bueno, terminamos saliendo por acá para ir para justamente Colchani y la ciudad de Uyuni. Ahora, la revancha, volvemos porque tiene que estar seco y le vamos a entrar por el norte.